Bien, una vez polarizado el transistor, o sea, las condiciones de continuo, pues estamos listos para meter señal. Ya hemos creado una corriente base continua que nos produce una corriente de colector continua, y en el otro circuito, también es otro modo de polarización, tenemos lo mismo. Entonces ya cuando necesitamos introducir la señal, primero que tenemos que colocar aquí es un condensador para que no nos afecte la continua, no nos afecte la polarización, y enseguida la señal que la tenemos con su resistencia interna y su voltaje, ya llamamos RG. Esta señal produce una corriente I sub G que llega a este nodo. Ese nodo va a encontrar tres caminos, I sub 1, I sub 2 e I sub B. Obviamente queremos que I sub G sea I sub B porque es lo que vamos a amplificar, ¿ya? Por eso estas resistencias no deben ser pequeñas. Esa corriente I sub B generada aquí nos va a generar una corriente I sub C, y obviamente aquí se va a producir una caída de voltaje que no nos va a interesar. Por lo tanto aquí coloco un condensador para que se comporte como un corto a la señal. En el circuito número 2 hago lo mismo, coloco mi señal, coloco RG, coloco B sub G y monto esa señal de alterna en una de continua que me produce aquí una corriente beta a veces, y coloco un condensador para que esta resistencia no me produzca caída. Por lo tanto, lo que estoy metiendo es una suma de corriente, una continua más una alterna, sobre una juntura polarizada en directo. Entonces esto es importante porque estamos haciendo, si la juntura es en directo, estamos trabajando así, en la parte positiva de un diodo. Esta gráfica sería I sub B versus B sub BE. Esto sería corriente base. Pero sabemos que la corriente de colector es la misma de base, pero multiplicada por beta, entonces podemos decir que podemos de una vez graficar es I sub C, B sub BE. Y como es un diodo, una juntura por ejemplo en directo, su corriente, o sea, la corriente de colector que va a producir va a ser I sub S por E por B sub BE sobre B sub T, donde B sub T es el voltaje térmico, o sea, va a depender de la temperatura. Acuérdense que el voltaje térmico es la carga del electrón por T sobre, perdón, K, que es la constante de Boltzmann, por T sobre Q. Ya nos toca trabajar a una temperatura referencia, que ya lo hicimos en los diodos, dijimos que trabajamos a 27 grados centígrados, y a 27 grados centígrados esto es 25 milivoltios. Entonces lo que hago es, con esta tensión B sub BE de continua, produzco una corriente I sub C. Esa I sub S depende de la construcción, va a depender del área del dispositivo, va a depender de la carga de electrón, va a depender de la movilidad, va a depender del dopaje y inversamente proporcional a W, que es el ancho de la base. Esto es por construcción. Entonces la ecuación con que vamos a trabajar es una ecuación que nos dice que el comportamiento de la corriente, la forma de onda de la corriente va a ser exponencial. O sea, otra vez tenemos el problema de la no linealidad, y como es señal, nos interesa entonces mirar en ecuación cómo lo vamos a hacer. Entonces lo que estoy haciendo aquí, ya he generado una de continua, y sobre esa de continua voy a montar una de alterna, voy a hacer esto, y esa señal me va a producir en la base pues también una variación aquí, o sea, aquí en una corriente de base, y aquí me va a producir una variación entre base y emisor. Entonces la ecuación, ¿cómo va a quedar? La ecuación general va a quedar de la siguiente manera. Tengo que a una corriente continua le sumo una de alterna, y eso va a ser igual a esta ecuación que es IS por E por el voltaje de continuo
más el voltaje alterna sobre V sub T. Esto lo podemos escribir I sub C más I sub C de alterna es igual a I sub S por E por V sub E sobre VT por E P sub E sobre V sub T. Esto de aquí es I sub C de continua, o sea, esto es I sub C que multiplica a E por V sub E VT. Esta es la suma de la continua más la suma de la alterna. Problema, volvemos a ver, esto no es lineal, esta curva no es lineal, entonces lo que vamos a hacer es tratar de trabajar en un pequeño sector de la curva exponencial de tal manera que podemos considerar la linealidad. ¿Eso cómo lo hacemos? Hacemos uso de las matemáticas y decimos E a la V sub E sobre V sub T es igual o aproximadamente igual a 1 más V sub E sobre V sub T siempre y cuando V sub E sea menor que VT. Ese menor de VT, tomando esto como referencia de 25 milivoltios, esto es válido para V sub E menores a 10 milivoltios. Eso es, si ustedes hacen esta ecuación, colocan aquí 10 milivoltios, V sub T, van a encontrar que esta ecuación es válida. Y si lo hacemos más pequeño, pongámosle igual, igual no, sino el límite es 10 milivoltios, si es menos 10, 5, 4, esta ecuación es más acertada. Quiere decir que esta ecuación que está aquí, la podemos escribir como I sub C por E sub BB, pero la cambiamos por su equivalente que es 1 más V sub E sobre VT. Por lo tanto, ¿qué me queda? Estoy diciendo que I sub C, que es la que me interesa, va a ser igual a I sub C sobre V sub T por V sub E. Pues simplemente igualé estas dos ecuaciones, I sub C de continua y una I sub C de alterna. Me interesa solamente la alterna y estoy diciendo que la corriente que circula por aquí es una función de una constante que es una corriente continua sobre el voltaje térmico por el valor del voltaje que le aplique entre base y emisor. Esto lo puedo escribir entonces como una G sub M, una conductancia por V sub BE. Esa conductancia, entonces estamos diciendo que la conductancia es I sub C sobre V sub T. Y ustedes ven, estamos llegando a lo mismo que llegamos con los transistores MOSFET, que la corriente puede escribirla como una conductancia por un voltaje y tenemos entonces una posible representación del transistor, o lo que queremos nosotros de coger el transistor y modelarlo para que aparezca un circuito. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, mire, vamos a coger el transistor y obviamente solamente voy a trabajar con la parte de alterno, o sea, voy a hacer superposición. Aquí me va a aparecer una tensión V sub E y aquí aparece una corriente I sub B y esta me produce una corriente I sub C. Lo que estamos diciendo es que esta corriente es G sub M V sub B. Ahora, ¿qué digo? Mire, si esto es lineal, lo que estoy viendo es entre base y emisor, un circuito equivalente entre base y emisor, que es una resistencia que vaya a llamar RBE. ¿Esa RBE qué es? Pues el voltaje sobre la corriente. Entre colector y emisor,
estoy viendo una fuente de corriente que es G sub M, B sub BE, donde G sub B es la tensión que aparece aquí. Y de una vez voy a decir que tiene una resistencia interna, que ahorita la miramos, RSE. Entre base y colector hay un circuito, una juntura polarizada en inverso, que la voy a despreciar porque voy a decir que esa resistencia es muy grande, pero ojo, acuérdense que grande es comparado con algo. Esto puede ser del orden de los megas, pero si yo estoy trabajando con resistencias alrededor de megas, pues no la podré despreciar. Eso es interesante que lo tengan en cuenta. Entonces tengo este modelo equivalente. Esta resistencia RB la puedo expresar como B sub B sobre I sub B, pero I sub B es I sub C sobre beta. Quiere decir que esto es igual a beta veces, voy a escribirlo así, beta veces B sub B E sobre I sub C. Pero si se dan cuenta, B sub B E sobre I sub C E es el inverso de G sub M. Entonces, esta resistencia que aparece ahora aquí se llama RE, lo voy a llamar beta RE. Y RE es fácil de calcular porque RE sería, en este caso, la relación BT sobre I sub C. Entonces, nosotros podemos modelar el transistor de la siguiente manera. La resistencia que estoy viendo es beta RE, ya lo voy a colocar aquí como beta RE. Y este sería el modelo, coger el transistor y modelarlo por un circuito equivalente que sería el que está pintado en el tablero. En el caso de RCE, lo que hace uno es la gráfica de voltaje colector emisor, o sea, lo voy a trabajar en la salida contra I sub C, y sabemos que van a haber unas curvas que van a depender del beta. Pero vamos a encontrar que esto tiene una pendiente por la siguiente razón. Cada vez que hagamos esto, recuerden que esto lo polarizamos así, más BCC, y si empiezo a subir BCC, pues B sub C empieza a aumentar. ¿Aumentar qué quiere decir? Que estoy colocando la juntura base colector en inverso. Y como es en inverso, y a medida que aumente este voltaje, esta zona, en la zona de transición, esta ancho que hemos dicho que es la de la base, se empieza a ser más pequeña. Y como es más pequeña, y su S depende, es inversamente proporcional a algo sobre W. W está disminuyendo, pues I sub S aumenta, o sea, esto tiene una pendiente, e igual que hicimos con el transistor MOSFET, los fabricantes dicen, hay un punto infinito que se llama P sub A, y pueden calcular entonces que la resistencia colector emisor va a ser igual a B sub A, al absoluto de B sub A, sobre la corriente de polarización. Y entonces tendremos el modelo completo del transistor. Entonces, ya con eso podemos entonces entrar a hacer análisis de circuitos. Aquí para adelante todo lo que vamos a hacer nosotros es análisis de circuitos llevando este modelo con la importancia y la claridad que tiene, que todo lo hicimos considerando que el voltaje base emisor sea menor o igual que 10 milivoltios. O sea, para considerarlo linealidad, igual que hacíamos anteriormente con los transistores. Y estamos entonces listos para hacer ya análisis de circuitos.